Me dejaron solo en mi cena de cumpleaños. Estarías ocupado, dijo mamá. Días después, rogaban llorando. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. Bien, me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. Mi nombre es Mateo, y hasta hace no mucho, mi vida giraba en torno a una palabra: resolver. Resolver los problemas de mi madre, Elena, resolver las metidas de pata de mi hermana, Sofía, incluso, a veces, resolver los silencios incómodos de mi padre, Ricardo. Tengo un taller mecánico pequeño, nada del otro mundo, pero me da para vivir bien, gracias a que me parto el lomo desde que el sol sale hasta que se mete. Es un trabajo honesto, de esos que te dejan las manos ásperas y la conciencia tranquila, aunque en mi familia pareciera que vale más el que presume que el que produce. Recuerdo una vez, hace como un año, tenía ahorrada una lanita. Quería comprarme una nueva alineadora láser para el taller, de esas que te facilitan un montón la chamba y te dan más precisión. Pues Sofía, mi hermanita, se había ido de viaje a Cancún con unas amigas, un viaje súper necesario para su salud mental, según mi mamá, y, sorpresa, se gastó más de la cuenta y la tarjeta de crédito echaba humo. Mi mamá, Elena, con esa voz que pone cuando quiere algo, me dijo: «Ay, Mateíto, ¿cómo ves que tu hermana anda con un problemita? Ya sabes cómo es de despistada. Es tu hermana, ni modo que la dejes así, ¿verdad? Le van a cobrar unos intereses altísimísimos». ¿Y qué hice? Pues saqué mis ahorros de la alineadora y le pagué la deuda. Ni un gracias, hermanito sincero recibí de Sofía, más bien un ay, luego te lo pago, que obviamente nunca llegó. Mi mamá solo sonrió, como si hubiera cumplido con mi sagrada obligación. Así eran las cosas. Mis pequeños logros, como cuando por fin pude ampliar un poco el taller o cuando un cliente importante me felicitó por un trabajo complicado, eran recibidos en casa con una «qué bueno, mijito» de mi madre. Dicho mientras veía la telenovela, sin el menor atisbo de interés real. En cambio, si Sofía se compraba un vestido nuevo o subía una foto a Instagram con muchos likes, mi mamá organizaba casi una fiesta. «Y mira qué popular es mi niña», decía orgullosa. A pesar de todo esto, y quizás porque uno es medio masoquista o simplemente porque la costumbre pesa más que la razón, yo seguía esperando. Esperando un gesto, una migaja de reconocimiento. Se acercaba mi cumpleaños, el número 33. No esperaba una gran fiesta, ni regalos caros. Solo, no sé, una cena tranquila, sentirme querido, aunque fuera por unas horas. Reservé en el rincón del abuelo, una fondita modesta pero con un significado especial para mí, era el lugar favorito de mi abuelo materno, un hombre sabio y bueno que siempre creyó en mí. Él me enseñó las primeras cosas de mecánica. Pensé que quizás, en ese ambiente, algo de su espíritu nos tocaría. Llegué al restaurante a las 8 en punto, como habíamos quedado. Me puse una camisa que me gustaba, me eché un poco de loción. Estaba nervioso, un poco ridículo quizás, como un adolescente en su primera cita. Pedí un agua fresca mientras esperaba. Pasaron 10 minutos. 20. Media hora. Nadie. La mesera me miraba con una mezcla de lástima y curiosidad. Les marqué a sus celulares. Directo al buzón. Sentí un hoyo frío en el estómago. Revisé mi WhatsApp, con un mal presentimiento. Ahí estaban. 2 mensajes. El de mi mamá: «Ay, Mateo, ¿ya estás ahí en el restaurante ese? Fíjate que se nos hizo un poco tarde acá en la casa. Pensamos que seguro andarías ocupado con tus cosas del taller, ya ves cómo eres de trabajador y siempre tienes pendientes. Luego te festejamos, ¿sí? No te enojes». El de Sofía, más cruel, más ella, una foto de un plato con enchiladas a medio comer y un pedazo de pastel. «Feliz cumple, hermanito. Ya nos adelantamos con la cena, jeje, estuvo bueno el pastel que compré yo». Ops.
Se nos olvidó que era hoy lo tuyo. Leí los mensajes 2, 3 veces. El shock inicial dio paso a un dolor agudo, helado, que se me instaló en el pecho. La humillación, aunque nadie más en el restaurante supiera la historia, me quemaba la cara. Recordé una frase que don Antonio, el dueño de un taller grande y viejo amigo de mi abuelo, me había dicho una vez cuando le contaba alguna de mis penas familiares: a veces, Mateo, el respeto empieza por uno mismo. Si tú no te das tu lugar, nadie más lo hará. Pagué mi agua fresca. La mesera me dedicó una sonrisa triste. Salí del rincón del abuelo con una calma que me asustó. No había gritos, no había lágrimas todavía. Solo una certeza profunda y amarga: esta vez, el patrón se había roto. Para siempre. Conduje sin rumbo un rato, hasta llegar a un pequeño mirador que daba a la ciudad. Apagué el celular. Necesitaba pensar, necesitaba digerir que la familia que yo creía tener, en realidad, nunca había existido más que en mi cabeza. Al día siguiente, después de pasar la noche en un hotelito barato del centro para no llegar a mi departamento y encontrarme con la tentación de llamarlos o, peor aún, de que ellos aparecieran como si nada, busqué a Javier. Mi mejor amigo desde la secundaria, el hermano que la vida me regaló. Javier es ingeniero, un tipo centrado, directo, que no se anda con rodeos. Cuando le conté lo del cumpleaños, con todos los detalles y el nudo en la garganta que apenas me dejaba hablar, no se sorprendió demasiado. No manches, Mateo, otra vez te la aplicaron, dijo mientras me servía un café bien cargado. Pero estas se volaron la barda, cañón, ¿sabes qué? No es la primera vez que te hacen sentir como el último de la fila, carnal. Acuérdate cuando cancelaste tus vacaciones a la playa, esas que ya tenías pagadas, porque a tu jefe se le ocurrió que necesitaba ayuda, urgente, con la mudanza de su oficina un fin de semana, ¿y qué te dijeron? Gracias, a secas, y eso porque tu papá te vio la cara de perro apaleado. O la vez que Sofía agarró tu camioneta sin pedirte permiso para irse de reventón a Cuernavaca y te la regresó con un faro roto y oliendo a cigarro y quién sabe qué más. Y todavía tuvo el descaro de decirte: ay, ni se nota tanto, luego lo arreglas, tú que le sabes a esas cosas, y tú fuiste y lo arreglaste. Y pagaste el faro. Cada palabra de Javier era un golpe de realidad. Tenía razón. Había normalizado tanto sus desprecios, sus abusos de confianza, que ya ni siquiera los registraba conscientemente. Ellos ya se acostumbraron a que tú siempre estés ahí, Mateo, continuó Javier, implacable pero con genuina preocupación en los ojos. A que siempre soluciones sus broncas, a que siempre pongas la otra mejilla. No te ven a ti, Mateo, al amigo, al hijo, al hermano. Ven al cajero automático, al que resuelve entuertos, al que aguanta vara. Y eso, compadre, tiene que parar. Por tu bien. Esta vez, sus palabras calaron hondo. No era solo el dolor del cumpleaños, era el peso acumulado de años. Decidí seguir el consejo de Javier. No solo me desahogué, sino que empezamos a trazar una estrategia. Lo primero, y más importante, era mi salud mental y financiera. Cambié las contraseñas de mis cuentas bancarias, revisé que no hubiera ninguna tarjeta adicional a mi nombre que yo no hubiera solicitado, me aseguré de que no hubiera deudas compartidas que pudieran salpicarme. Documenté, con fechas y capturas de pantalla, los mensajes del cumpleaños y recordé algunas de las ayudas económicas más fuertes que les había dado, por si acaso. Javier incluso me sugirió que, si el acoso se ponía feo, considerara cambiar mi número de celular o, en un caso extremo, buscar asesoría legal. Parecía exagerado, pero por primera vez sentí que estaba tomando el control de mi vida, no solo reaccionando a los caprichos de otros. Pasaron un par de días. Encendí mi celular viejo, el que usaba para emergencias, y se lo pasé a Javier por si había algo verdaderamente urgente de mis padres, aunque dudaba que algo que no fuera su propia conveniencia pudiera hacerlo. Mi celular principal seguía apagado para ellos. Elena y Sofía, al principio, cegaramente pensaron que era uno de mis berrinches pasajeros. Ya se le pasará, habrán dicho. Recibí un par de mensajes de mi papá a través de Javier: hijo, tu mamá anda, pues ya sabes cómo se pone. Dice que por qué no le llamas.
Está preocupada. Le pedí a Javier que le contestara por mí, algo cortés pero firme: Ricardo, Mateo necesita espacio en este momento. Agradece tu preocupación, pero les pide que respeten su decisión de tomarse un tiempo. Lo que pasó en su cumpleaños fue muy doloroso para él y necesita procesarlo. Ustedes también deberían reflexionar sobre ello. Sofía, más cínica, me mandó un mensaje directo a una red social que casi no usaba: Oye, Mato, ¿ya se te bajó el coraje? Necesito que me hagas un paro, ¿puedes llevarme a una entrevista de trabajo el jueves? Mi coche sigue en el taller desde lo del faro que nunca arreglaste bien. Leí el mensaje y sentí una mezcla de rabia y una especie de risa amarga. Todavía se atrevía a culparme. Simplemente lo dejé en visto. Un pequeño acto de rebeldía que me supo a gloria. La normalidad que ellos conocían, esa donde yo era el tapete multiusos, se había roto. Y las primeras grietas en su mundo de conveniencia empezaban a notarse, aunque ellos aún no lo supieran del todo. Mientras yo intentaba poner mi vida en orden, enfocado en el taller y en las sesiones de terapia que Javier prácticamente me obligó a tomar y que, admito, me estaban ayudando un montón a desenredar la madeja de culpas y obligaciones autoimpuestas, en la casa de mis padres se cocinaba a fuego lento la tormenta perfecta. Y el ingrediente principal era, como no, mi hermana Sofía. Resulta que Sofía había caído rendida a los pies de un tal Beto. Un tipo encantador, según me contó después mi padre en una de sus escasas y tímidas llamadas. Beto era el clásico galán de telenovela barata: labia de oro, sonrisa fácil, ropa de marca, probablemente pirata, y promesas de riqueza instantánea. Se presentaba como un inversionista visionario, un gurú de las nuevas economías. Sofía, que siempre había soñado con una vida de lujo sin el menor esfuerzo, se tragó el anzuelo completito. Y mi madre, Elena, deslumbrada por el supuesto buen partido que había pescado su hijita y por la idea de codearse con la alta sociedad, le dio carta blanca. El negociazo que Beto le propuso a Sofía era una de esas maravillas modernas: invertir en un desarrollo inmobiliario exclusivo en la Riviera Maya o en una criptomoneda emergente que iba a destronar al Bitcoin. La cantidad inicial era considerable. Sofía no tenía ni un peso partido por la mitad, claro, así que recurrió al banco de mamá. Elena, ciega de ambición y con esa fe inquebrantable en el olfato de Sofía para las cosas buenas, olfato que, hasta donde yo sabía, solo funcionaba para encontrar rebajas en centros comerciales, no solo le dio sus ahorros, sino que, y esto lo supe mucho después, cometió la locura de cofirmar un préstamo bastante gordo o, peor aún, hipotecar la casa para conseguir el capital. Todo a espaldas de mi padre, o al menos, minimizando la magnitud del riesgo ante él. En esos días, cuando alguna vez llegué a cruzar palabra con Elena por teléfono, antes de mi desaparición estratégica, sus comentarios hacia mí eran más condescendientes que de costumbre. Ay, Mateito, tú tan metido en tus fierros viejos. Deberías aprender un poco de tu hermana, ella sí que tiene visión de futuro. Ya verás, cuando seamos ricos, a ver si te damos una ayudadita para que modernices tu changarrito. Yo solo escuchaba y pensaba, pobre del que les crea. Pero nunca imaginé la magnitud del desastre que se avecinaba. Mi padre, Ricardo, con su instinto de hombre precavido aunque poco peleonero, empezó a oler que algo no andaba bien. Beto era demasiado perfecto, las promesas demasiado grandes. Intentó hablar con Elena, expresarle sus dudas. Ese tipo no me da buena espina, Elena, ¿de dónde sacó Sofía tanto dinero para invertir? Pero mi madre, montada en su nube de futuros yates y viajes a Europa, lo descalificó con su habitual maestría: ay, Ricardo, tú siempre de negativo, eres un ancla, no nos dejas progresar. Sofía sabe lo que hace, y Beto es un muchacho muy inteligente y de buena familia. Hubo una discusión fuerte, me contó Javier que escuchó de refilón por otros parientes, donde mi padre estuvo a punto de descubrir el monto del préstamo, pero Elena y Sofía lo envolvieron con mentiras y chantajes emocionales, acusándolo de no confiar en ellas, de ser un envidioso. Y mi padre, como siempre, cedió para evitar más conflicto. Mientras este drama se desarrollaba, yo seguía mi camino. Gracias a don Antonio, que siempre había tenido fe en mi trabajo,
Conseguí un contrato grande para darle mantenimiento a la flotilla de camiones de una empresa de logística. Era mucho trabajo, pero la paga era buena. Don Antonio, además de los consejos técnicos, me daba cátedra de vida. El dinero va y viene, Mateo, me decía mientras revisábamos un motor, pero la tranquilidad y el respeto por uno mismo, esos no tienen precio. Y a veces, para ganarlos, hay que saber decir, no, aunque duela. Empecé a invertir en mí. Compré esa alineadora láser con la que tanto había soñado. Me inscribí en un curso de actualización de sistemas electrónicos automotrices. Incluso me atreví a invitar a salir a Laura, una veterinaria simpática que llevaba a su perro al parque al mismo tiempo que yo paseaba al de Javier. Pequeños pasos, pero cada uno me hacía sentir más dueño de mi vida. La sombra de mi familia seguía ahí, pero ya no me paralizaba. Estaba aprendiendo a vivir con ella, pero sin dejar que me definiera. La tormenta se estaba formando en su casa, pero en la mía, tímidamente, empezaba a salir el sol. La burbuja de fantasía en la que vivían mi madre y mi hermana no tardó en reventar, y lo hizo con el estruendo de un castillo de naipes derrumbándose en medio de un huracán. Beto, el inversionista visionario, el novio perfecto, empezó a mostrar su verdadera cara. Primero fueron las excusas, que si un trámite atorado en el gobierno retrasaba las primeras ganancias del desarrollo inmobiliario. Que si una fluctuación inesperada en el mercado de criptomonedas requería una pequeña inyección de capital adicional para asegurar la inversión inicial y maximizar los retornos. Sofía, completamente cegada por la codicia y el pánico de perder lo ya invertido y, seamos honestos, por el terror de admitir que había sido una tonta, convenció a Elena de conseguir más dinero. No sé cómo lo hicieron, si rascaron los últimos ahorros, pidieron prestado a algún pariente incauto o vendieron algunas de las pocas joyas de valor que mi madre conservaba de la abuela. El caso es que le dieron a Beto esa segunda tanda de dinero. Y entonces, sí, el silencio. Beto dejó de contestar las llamadas de Sofía. Su número de WhatsApp aparecía sin foto de perfil. Sus redes sociales, antes llenas de fotos de viajes y lujos, segaramente alquilados o prestados, desaparecieron como por arte de magia. Beto se había esfumado, llevándose consigo los ahorros de mi madre, el dinero del préstamo y los sueños de grandeza de mi hermana. Lo que siguió fue el caos. Descubrieron que la empresa de Beto no existía, que las escrituras del supuesto desarrollo eran más falsas que un billete de 3 pesos. El banco, por supuesto, no tardó en empezar a llamar. Primero recordatorios amables del pago del préstamo, luego advertencias más serias. La casa, el único patrimonio familiar tangible, estaba en la cuerda floja. El pánico se apoderó de Elena y Sofía. Las acusaciones volaron como cuchillos. Tú tuviste la culpa por presentarme a ese vividor, le gritaba Elena a Sofía. Y tú por ser tan ingenua y ambiciosa, le reviraba Sofía entre lágrimas de rabia e impotencia. Luego, como era de esperarse, unieron fuerzas para culpar al eslabón más débil, mi padre. Si tú fueras un hombre que proveyera como se debe, no tendríamos que estar buscando estas oportunidades, le espetó Elena a Ricardo, quien solo podía mirarlas con una mezcla de desesperación y resignación. Y tú nunca nos apoyas en nada, siempre viendo el lado negativo, añadió Sofía. Intentaron, a su manera torpe y desesperada, contener la crisis. Elena trató de vender algunos muebles viejos y chácharas en un bazar, sacando una miseria. Sofía, por primera vez en su vida, se vio en la necesidad de buscar un trabajo de verdad. Pero su currículum estaba vacío, su actitud era de princesa destronada y en las pocas entrevistas a las que la llamaron, su arrogancia o su total falta de habilidades la descartaban de inmediato. Es que nadie valora mi potencial, se quejaba amargamente. La fachada de familia decente y trabajadora que tanto le gustaba presumir a mi madre comenzó a cuartearse visiblemente. Los vecinos cuchicheaban al ver las caras largas y las discusiones que se traslucían por las ventanas. Algún cobrador del banco, más insistente, se paró un par de veces en la puerta, haciendo preguntas incómodas. La vergüenza era un invitado más en esa casa. Fue entonces cuando, como último recurso, pensaron en mí. No por un arrebato de cariño filial, sino porque el agua les llegaba al cuello.
Y el encargado de la misión suicida de contactarme fue, por supuesto, mi padre. Recibí la llamada en el taller, mientras calibraba unos inyectores. Era un número desconocido. Contesté con cautela. Bueno, Mateo. Soy yo, hijo, tu papá. Su voz sonaba débil, quebrada. Papá, qué milagro, ¿todo bien?, pregunté, aunque ya me imaginaba el panorama. No, hijo, no muy bien. Hay un problema fuerte aquí en la casa. Necesitamos hablar contigo. Es urgente. Escuché su angustia, y una parte de mí sintió la vieja punzada de querer ir a resolver, a calmar, a proteger. Pero la imagen de mí mismo, solo en aquel restaurante en mi cumpleaños, se superpuso con fuerza. Recordé las palabras de Javier, de don Antonio, las horas en terapia. Respiré hondo. Papá, lamento mucho que estén pasando por un mal momento. De verdad que lo siento, dije, y mi voz sonó más firme de lo que esperaba. Pero esta vez, las consecuencias de sus decisiones son solo suyas. Yo les advertí muchas veces, de muchas maneras, sobre la forma irresponsable en que Sofía maneja el dinero y cómo mamá siempre la solapa en todo. Nunca me escucharon. Siempre fui el exagerado, el envidioso, el que no quería verlos progresar. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea, solo interrumpido por un suspiro tembloroso. Entiendo que estés molesto, hijo, por lo de tu cumpleaños y todo lo demás, pero esto es diferente, es la casa, Mateo. Lo sé, papá. Y créeme que me duele por ti, porque sé lo que esa casa significa. Pero mi respuesta sigue siendo la misma. Yo ya no voy a ser el colchón donde caigan todos sus errores. Si quieres, te puedo ayudar a contactar a un buen asesor financiero, alguien que te oriente a ti personalmente sobre tus opciones, pero no voy a darles un solo peso para tapar el hoyo que ellas cavaron. Otro silencio. Luego, con una voz apenas audible, mi padre dijo, entiendo, Mateo. Cuídate, hijo. Y colgó. Me quedé con el teléfono en la mano, sintiendo un torbellino de emociones. Tristeza por mi padre, sí, pero también una extraña sensación de ligereza. Había mantenido mi límite. Por primera vez, sus problemas no se habían convertido automáticamente en los míos. Mi negativa a ser el salvador de la familia desató la furia contenida de Elena y Sofía. Si la llamada de mi padre había sido el intento diplomático, lo que siguió fue un asedio en toda regla. Mi teléfono personal, ese que había reactivado pero manteniendo bloqueados sus números, empezó a llenarse de mensajes de texto y de voz provenientes de números desconocidos o de teléfonos de otros parientes a los que, evidentemente, habían reclutado para su causa. Mateo, somos nosotras, tu madre y tu hermana, ¿cómo te atreves a no contestarnos?, gritaba la voz de Elena en un mensaje de voz que decidí escuchar por pura curiosidad morbosa. Y que Javier me había aconsejado grabar por si las dudas. Estamos a punto de perder la casa por culpa de gente mala y tú, nuestro propio hijo y hermano, nos das la espalda, no tienes corazón, después de todo lo que hemos hecho por ti, malagradecido. Sofía era más melodramática, si cabe. Hermanito, por favor, contéstame, estoy desesperada, nos van a echar a la calle, todo fue un error, yo no sabía, Beto me engañó, si algo le pasa a mi papá por el estrés de todo esto, va a ser tu culpa por no ayudarnos. Te lo suplico, por lo que más quieras, sácanos de esta bronca. Decidí seguir el consejo de Javier al pie de la letra, documentar todo y no engancharme. Algunos mensajes los borraba sin escuchar, otros los guardaba. Era una táctica de desgaste, lo sabía. Querían quebrarme con la culpa, con la presión. Pero cada mensaje rabioso, cada súplica manipuladora, solo reafirmaba la validez de mi decisión. Estaba harto de ser el responsable de la felicidad y estabilidad de dos mujeres adultas que se negaban a asumir las consecuencias de sus propios actos. Luego vino la ofensiva de la tía Carmen. Ella siempre había sido la principal escudera de mi madre, su vocera oficial en el clan familiar. Comenzó a llamarme insistentemente. Al principio, fui educado. Tía, te agradezco la preocupación, pero es un tema que estoy tratando directamente con ellos, le decía.
Pero Carmen no aceptaba un no por respuesta. Su tono se volvió más agresivo. Mateíto, no puede ser así. La familia es sagrada. Tu madre te dio la vida, ¿cómo puedes dormir sabiendo que están sufriendo tanto? Otros sobrinos sí ayudan a sus padres, no como tú, que te has vuelto un egoísta desde que ganas un poco más de dinero. La gota que derramó el vaso con la tía Carmen fue cuando organizó, sin previo aviso, una visita sorpresa a mi taller. Llegó acompañada de otros 2 tíos lejanos y una prima que apenas conocía, todos con cara de funeral y con un discurso bien aprendido sobre la unidad familiar y el perdón. Querían montarme una intervención en toda regla, avergonzarme delante de mis empleados y clientes. Por suerte, ese día don Antonio estaba en el taller revisando unos papeles conmigo. Cuando vio el contingente familiar acercándose con actitud de inquisidores, se paró en la puerta, con su imponente presencia de hombre curtido. Buenas tardes, dijo con voz tranquila pero firme. ¿Se les ofrece algo? Mateo está un poco ocupado. Tía Carmen, envalentonada, intentó hacerse paso. Venimos a hablar con mi sobrino. Asuntos de familia muy urgentes. Fue entonces cuando salí yo. Tía, te he dicho que este es mi lugar de trabajo. Y te pedí que respetaras mi espacio. Pero es que no entiendes la gravedad, chilló, y los otros parientes empezaron a murmurar, mirándome con reprobación. Ahí perdí un poco la paciencia, pero mantuve la compostura. No, tía. La que parece no entender eres tú, y quizás ellos tampoco, dije señalando a mis otros parientes. ¿Alguno de ustedes estuvo ahí cuando me dejaron plantado el día de mi cumpleaños porque estaría ocupado? ¿Alguno de ustedes me llamó para preguntarme cómo estaba después de eso? ¿Alguno sabe cuántas veces he sacado a mi madre y a mi hermana de problemas financieros causados por su irresponsabilidad, sin recibir ni un gracias? Se hizo un silencio incómodo. Mis empleados miraban la escena con disimulo. Les voy a pedir que se retiren, dije con la mayor calma que pude. Si quieren hablar conmigo, será en mis términos, no con emboscadas. Y le agradecería, tía, que deje de usar a otros miembros de la familia para sus dramas. Algunos de los parientes se vieron genuinamente avergonzados. Tía Carmen, roja de furia, solo atinó a decir, te vas a quedar solo, soberbio, ya lo verás. Y se fueron, dejando una estela de tensión. Don Antonio solo me puso una mano en el hombro. Hiciste bien, Mateo. A veces, la familia también necesita límites claros. Sofía, en un acto de desesperación y maldad pura, intentó una última jugada sucia. Se enteró, no sé cómo, del contrato importante que yo tenía con la empresa de logística. Llamó a la empresa, haciéndose pasar por una antigua empleada preocupada, inventando que yo era un irresponsable, que tenía problemas de alcohol y que no cumplía con mi trabajo. Quería sabotearme, hundirme con ella. Afortunadamente, el gerente de la empresa me conocía, confiaba en mi trabajo y, después de una breve llamada para aclararlo conmigo, simplemente desestimó la calumnia. Eso me dolió, no por el posible daño a mi negocio, sino por confirmar hasta dónde llegaba la capacidad de mi propia hermana para hacerme daño con tal de salirse con la suya. Cada vez estaba más convencido, alejarme había sido la mejor decisión de mi vida. La situación financiera de mi familia se volvió crítica. El banco no esperaba más. La amenaza de un embargo sobre la casa era inminente, y con ello, el miedo a perder no solo un techo, sino también la poca reputación que les quedaba en el vecindario. La desesperación de Elena y Sofía alcanzó niveles estratosféricos. Y como sus tácticas de acoso telefónico y las emboscadas familiares habían fracasado, decidieron jugar su última carta, el escándalo público. Un sábado por la mañana, mientras estaba en el taller de don Antonio adelantando trabajo, aparecieron Elena y Sofía, con los ojos hinchados de tanto llorar o fingir, y con una actitud que mezclaba la súplica desesperada con una agresividad apenas contenida. Entraron al taller sin anunciarse, buscando directamente mi oficina. Don Antonio, que tiene un sexto sentido para los problemas, las interceptó antes de que llegaran a mí. Estaba supervisando el trabajo de uno de los muchachos en la fosa. Señoras, buenos días, dijo don Antonio, con esa calma que impone respeto.
Su voz, aunque no era alta, tenía un timbre que hacía que la gente escuchara. Este es un lugar de trabajo. Si buscan a Mateo, les voy a pedir que esperen a que él pueda atenderlas, o mejor aún, que concierten una cita. Aquí hay maquinaria pesada, y no es seguro que anden por acá sin supervisión. Mi madre intentó usar su encanto de víctima. Don Antonio, por favor, es urgente. Somos su familia. Mateo tiene que escucharnos. Lo sé quiénes son, Elena, respondió don Antonio, quien conocía a mi madre desde hacía años, aunque nunca habían sido cercanos. Y precisamente porque es su familia, estos asuntos tan delicados deberían tratarse en privado y con calma, no en medio de un taller lleno de grasa y ruido, ¿no le parece? Sofía, menos sutil, ya estaba al borde del histerismo. Es que él no quiere hablar con nosotras en privado, nos ignora, nos va a dejar en la calle. Al escuchar el alboroto, salí de mi pequeña oficina. La escena era tensa. Mis empleados miraban de reojo, fingiendo trabajar. Mamá, Sofía, ¿qué hacen aquí?, pregunté, tratando de mantener la voz neutra. Mateo, por fin, exclamó Elena, como si yo fuera el que se había estado escondiendo. Tienes que ayudarnos, el banco nos va a quitar la casa, tu padre está destrozado, ¿vas a permitir que tus padres se queden sin un techo a su edad? Decidí que era el momento de ponerle un punto final a esto, pero en mis términos. Está bien, dije. Hablaremos. Pero no aquí. Y no ahora mismo. Vayan a la cafetería de enfrente. En una hora las alcanzo. Y vendrá Javier conmigo. Intentaron protestar, querían la solución ahí mismo, pero don Antonio las escoltó amablemente hacia la salida, no sin antes decirles, por favor, señoras, permítanle a Mateo trabajar. Y un consejo, si me lo permiten, a veces, gritando es como menos se consigue. Una hora después, Javier y yo entramos a la cafetería. Ellas ya estaban ahí, en una mesa al fondo, con 2 cafés intactos enfriándose. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Bueno, comencé sin rodeos. Las escucho. Aunque creo que ya sé lo que van a decir. Y así fue. Repitieron la misma letanía, la deuda, el banco, la casa, la culpa de Beto, su inocencia. La única diferencia era el nivel de desesperación en sus voces. Cuando terminaron su perorata, saqué una pequeña libreta y un bolígrafo que Javier me había dado. Muy bien, dije con una calma que me sorprendió a mí mismo. Antes de hablar de cualquier solución, vamos a repasar algunas cosas. Y empecé a enumerar, punto por punto. Primero, el día de mi cumpleaños, cuando me dejaron esperando en un restaurante porque, según ustedes, estaría ocupado. Segundo, el dinero que usé de mis ahorros para la alineadora para pagar la deuda de Sofía en Cancún, que nunca me devolvió. Tercero, la vez que. Así seguí, detallando unos 5 o 6 incidentes clave, con fechas aproximadas y montos, donde yo había sido su solucionador de problemas, su cajero personal, su saco de boxeo emocional. Con cada punto, sus caras iban cambiando del victimismo a la sorpresa, y luego a una especie de furia contenida. Esto, dije cerrando la libreta, es solo una pequeña muestra del patrón de abuso y explotación al que me han sometido durante años. El incidente de mi cumpleaños no fue un hecho aislado, fue la gota que derramó el vaso. Mi decisión de no seguir siendo su red de seguridad financiera ni emocional es definitiva. Pero, somos tu familia, gimoteó Sofía. La familia se respeta, Sofía. La familia se apoya mutuamente, no se usa. Ustedes crearon este problema con sus decisiones irresponsables, con su ambición desmedida y su falta de previsión. Es hora de que ustedes, como las adultas que son, lo resuelvan. Les sugerí opciones realistas, las mismas que ya había pensado, vender la casa y comprar algo más pequeño y acorde a sus posibilidades reales, que Sofía buscara activamente un trabajo, cualquier trabajo digno, y contribuyera, que Elena aprendiera a administrar mejor el dinero que mi padre sí llevaba a casa. Les ofrecí, como último gesto, pagarles una única consulta con un asesor financiero independiente y de buena reputación para que las orientara. Nada más. Un solo peso para tapar su hoyo, no lo habría.
Las lágrimas de Elena y Sofía esta vez no eran de tristeza o arrepentimiento genuino hacia mí. Eran lágrimas de pura frustración, de miedo a enfrentar las consecuencias de sus actos, y de una rabia inmensa al darse cuenta de que su poder de manipulación sobre mí se había esfumado para siempre. Te vas a arrepentir de esto, Mateo, siseó Elena, con la cara desencajada. Cuando nos veas en la calle, te vas a arrepentir de no tener alma. Sofía solo lloraba ruidosamente, llamándome monstruo y mal hermano. Nos levantamos. Javier pagó los cafés. Al salir de la cafetería, sentí como si me hubiera quitado un peso de encima, uno que había cargado durante 33 años. Lo que siguió para mi familia fue la cruda y fría realidad, sin el filtro de mis soluciones mágicas. Tuvieron que enfrentar las consecuencias de sus actos, y no fue bonito. No sé todos los detalles, porque mi contacto con ellos se volvió prácticamente nulo, pero por lo que llegué a escuchar a través de comentarios lejanos de otros parientes. Los pocos que no se habían alineado ciegamente con la tía Carmen, la situación fue complicada. Creo que mi padre, Ricardo, finalmente tuvo que tomar las riendas, o al menos intentarlo. No sé si llegaron a perder la casa, pero sí supe que tuvieron que vender muchas cosas de valor que aún conservaban y que, eventualmente, se mudaron a un departamento mucho más pequeño y austero en una colonia menos céntrica. La vergüenza social, especialmente para mi madre, que siempre había vivido de las apariencias, debió ser un golpe terrible. Sofía, por lo que supe, tuvo que tragarse su orgullo y aceptar un trabajo como cajera en un supermercado. Las quejas sobre sus jefes explotadores y sus compañeros envidiosos eran constantes, según le contaba a quien quisiera escucharla. Elena, por su parte, tuvo que aprender a estirar el gasto como nunca antes, y los lujos y caprichos a los que estaba acostumbrada se convirtieron en un recuerdo lejano. La tía Carmen, al ver que el barco se hundía y que ya no había chismes jugosos ni beneficios indirectos que obtener de su cercanía con Elena, empezó a distanciarse sutilmente. Como dicen por ahí, en arca abierta, el justo peca, y en arca vacía, hasta los más leales se espantan. En cuanto a mí, mi vida tomó un rumbo completamente diferente. El taller, ahora con el nuevo contrato de la empresa de logística y la buena reputación que me había ganado a pulso, empezó a prosperar de verdad. Pude contratar a un par de ayudantes más, muchachos jóvenes con ganas de aprender, a los que intentaba tratar con el respeto y la consideración que a mí tantas veces me habían negado. Don Antonio seguía siendo mi mentor y, con el tiempo, casi un segundo padre. Las sesiones de terapia me ayudaron a sanar muchas heridas, a entender las dinámicas tóxicas y, sobre todo, a perdonarme a mí mismo por haber permitido tanto abuso durante tanto tiempo. Comprendí que poner límites no me convertía en una mala persona, sino en alguien que se valora y se respeta. Mi relación con Laura, la veterinaria, se consolidó. En ella encontré una compañera inteligente, divertida y, sobre todo, emocionalmente sana. Con ella aprendí lo que era una relación de apoyo mutuo, de igualdad, de amor sin condiciones ni chantajes. A veces, muy de vez en cuando, recibía alguna llamada de mi padre. Eran conversaciones cortas, un poco torpes. Me preguntaba cómo estaba, yo le preguntaba por su salud. Nunca mencionábamos a Elena o a Sofía, era un tema tácitamente prohibido. Sabía que él sufría a su manera, atrapado en una lealtad mal entendida, pero yo ya no podía hacer nada más por él, solo mantener mi puerta abierta para una conversación honesta si algún día él decidía buscarla de verdad. Por sí mismo. Con mi madre y mi hermana, el silencio fue total. Y estaba bien así. Las lágrimas que derramaron ese día en la cafetería, y las que seguramente siguieron derramando en la soledad de su nueva y reducida realidad, nunca fueron por mí, por el hijo o el hermano que habían maltratado y perdido. Fueron por ellas mismas, por el castillo de naipes de su egoísmo y comodidad que yo, finalmente, había dejado de sostener. Aprendí, a la mala pero lo aprendí, que el amor propio a veces significa tomar decisiones que duelen profundamente, pero que, a la larga, te salvan la vida. Hoy, elijo mi paz. Elijo mi valor. Y aunque el camino para llegar hasta aquí fue empedrado y lleno de espinas, cada paso, cada decisión difícil, valió la pena. Mi único arrepentimiento, si acaso tengo alguno,
es no haber despertado y puesto esos límites mucho antes. Pero como dice don Antonio, nunca es tarde para enderezar el rumbo, Mateo, mientras tengas claro tu norte. Y mi norte, ahora, estaba más claro que nunca.